probabilidad y estadística. Listo, y esto es 6 de febrero. Bien, entonces vamos a iniciar con una explicación bastante sencilla acerca de lo que son las variables en estadística, ¿sí? O al menos como las vamos a entender acá, ¿sí? Como variables en estadística. Porque no es lo mismo como entendemos la variable en cálculo, por ejemplo, integral o en cálculo diferencial. Ahí entendemos la variable de cierta manera. Pero aquí en estadística la vamos a entender de una manera diferente, ¿sí? Porque es que tienen un componente bastante aleatorio, es un componente bastante en términos de los datos, ¿sí? O sea, en términos de datos, datos que se obtienen aleatoriamente. Pero entonces tenemos la definición de variable en estadística, es lo siguiente, mira, es un conjunto de datos. Eso es lo que vamos a entender como variables en estadística. Es un conjunto de datos que tienen cierta característica común dentro de la información. ¿Listo? Entonces, eso es lo que viene a ser una variable en estadística. Es un conjunto de datos que tiene cierta característica común dentro de la información. Bien, entonces, esas son las variables en estadística. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Sobre esas variables. Entonces, mira que las variables se definen de dos maneras. Mira, hay variables que son cuantitativas, y también hay variables que son cualitativas. ¿Sí es? Entonces hay variables cuantitativas y hay variables cualitativas. Bien. Entonces las variables en estadística se definen en esos dos sentidos, tanto en cuantitativas como en cualitativas. Bien. Entonces, ¿queda claro hasta ahí lo que estoy explicando? Entonces, que las variables en estadística son conjuntos de datos que tienen una característica común dentro de la información y que esas variables pues tenemos de dos tipos, tanto variables cuantitativas como variables cualitativas. Bien, o sea que por su naturaleza hay dos tipos de variables, pues variables cuantitativas y variables cualitativas. Entonces, como las variables las vamos a entender aquí como conjuntos de datos, entonces para nosotros una variable cuantitativa puede ser lo siguiente, miren, ¿sí? Una variable cuantitativa. Mm, son datos o están, mejor escribamos así, están conformadas por datos numéricos, ¿sí? O sea, son números. Las variables cuantitativas están conformadas por datos numéricos, ¿sí? O números, como quieran verlos, ¿sí? O números que representan, que representan una medida o un conteo. ¿Listo? Esas serían las variables cuantitativas, ¿sí? Las variables cuantitativas están conformadas por datos numéricos. También pueden ser números, ¿listo? Pero esos números no son cualquier número. Esos números deben representar una medida o un conteo. Entonces, ya les voy a mostrar aquí algunos ejemplos, ¿sí? De variables cuantitativas. Entonces, vamos a ver aquí algunos ejemplos. ¿Mm? Un ejemplo es, digamos, el peso, ¿sí? El peso. Esta es una variable cuantitativa, por excelencia el peso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser que alguien pese, qué sé yo,
Puede ser que alguien pese 55 kilogramos. ¿Sí? En eso puede ser, alguien puede pesar 55 kilogramos. Entonces usted elige aleatoriamente a alguien de una muestra, en una muestra, pan, lo elige y dice, ah, vea, esta persona pesa 55 kilogramos. Entonces, ese 55 kilogramos está asociado a un patrón de medida. ¿Cuál es el patrón de medida? Pues el kilogramo. Entonces dice 55, que es el número, kilogramos, la unidad de medida. O sea que estas variables cuantitativas son números, sí, pero que se asocian con una medida o un patrón de medida. Por ejemplo, puede ser que otra persona pese 60 kilogramos, ¿sí? Nuevamente, un número, pero está asociado a una unidad o patrón de medida, que es el kilogramo. Puede ser que alguien pese 80 kilogramos, ¿sí? Y así, etcétera. Entonces, esos son como ejemplos de una variable cuantitativa. ¿Mm? Ahora, otro ejemplo de variable cuantitativa, digamos la estatura. ¿Sí? La estatura de una persona es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque es un número que va a estar asociado a un patrón de medida. Por ejemplo, puede ser que sea el metro. Entonces, digamos que alguien mide unos 60 metros. Entonces, vean que está asociado, ese 1,60 está asociado a un patrón de medida que es el metro. Ahora, otro número, por ejemplo, puede ser que alguien mida 1,75 metros. Nuevamente, el número es 1,75 y el patrón de medida es el metro. Ahora, puede ser que alguien tenga por ahí 1,80 metros. Entonces, fíjese cómo la estatura está asociada a un patrón o unidad de medida. No sé si va quedando clara hasta ahí la idea de la variable cuanti. Bueno, aquí me dicen que sí, pero otra variable que puede ser cuantitativa, por ejemplo, a ver, miremos, digamos, el- la temperatura, ¿sí? La temperatura, por ejemplo, que algo tiene una temperatura o que la ciudad amaneció con 15 grados Celsius. Entonces ahí está el número, que es la temperatura, que es el 15, y la unidad de medida es el grados Celsius. ¿Sí? Entonces fíjense que estos nuevamente son datos que conforman esa variable, pero los datos son eh, números asociados a un patrón de medida. ¿Sí? Entonces la variable como tal no es este nombre, temperatura, no, son los datos que la conforman. Esto es en sí la variable. La variable es un conjunto de datos. Ahora, siguiente, puede ser que en otro lado temperatura, otro día la temperatura fue 21 grados centígrados. Sí, digamos que usted haya tomado una muestra aleatoria en diferentes horas del día en una misma ciudad, o puede ser que tomó una muestra aleatoria de diferentes ciudades y midió la temperatura. Puede ser, ¿no? Entonces, fíjese que estos datos vienen de una muestra, ¿sí? Por eso es que las variables acá son conjuntos de datos, pero vienen de una muestra. Entonces hay un componente aleatorio ahí intrínseco. Puede ser que en otro lado o en otro momento del día la temperatura llegó a 35 grados Celsius, ¿sí? Etcétera. Entonces mira que estos datos van a formar lo que es la variable aleatoria, temperatura, y son datos asociados a una unidad o patrón de medida. Son números asociados a una unidad o patrón de medida. ¿Listo? Eh, por ejemplo, otro tipo, otra variable que uno puede tener, por ejemplo, precio de una acción. ¿Listo? Entonces, el precio de una acción puede ser de, digamos, si es un mercado de baja capitalización, digamos que costó $4,5.
¿Listo? Pero puede ser que una acción más cara también costó $12 o $12 con 2 centavos. Otra acción costó, por ejemplo, eh, digamos que $90, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿me entienden? Entonces, fíjese que el precio de una acción, pues se puede medir con respecto a un patrón de medida que sería la moneda que usa uno, por ejemplo, el dólar. Entonces, el patrón de medida es el dólar, entonces $4.5. Estás asociando estos números a una unidad de medida. ¿Bien? Ahora, estos son ejemplos de datos que vienen de medida, pero fíjese que también pueden ser datos que vienen de un conteo. Entonces, por ejemplo, cantidad de estudiantes en la clase. Entonces puede ser que yo tomé varias clases o lo que sea, pero entonces, ¿qué hago yo para saber cuántos hay? Pues contarlos, uno, dos, tres. Ahí yo no estoy midiendo, sino estoy contando, contando. Entonces, por ejemplo, puede ser que a la clase asistieron 4 estudiantes un día, luego asistieron 5, luego asistieron 3, luego volvieron a asistir 4, luego 3. Y entonces ahí estoy generando mi conteo. ¿Estamos? Entonces la variable como tal, este es el nombre de la variable, pero esta es la variable en sí, los datos. Los datos son la variable, el conjunto de datos. Que le damos un nombre a ese conjunto, por ejemplo, la temperatura, eso es el nombre. Pero en sí la variable son los datos que la conforman. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, otra, cantidad de estudiantes, esa es una variable cuantitativa y viene de un conteo. Otra, por ejemplo, habitaciones vacías en un hotel, ¿sí? O cantidad de habitaciones vacías en un hotel. Entonces puede ser que el hotel tiene 12 habitaciones vacías, o tiene 15 habitaciones vacías, tiene 21 habitaciones vacías, o tiene 17 habitaciones vacías, etcétera. Pero entonces fíjese que aquí yo no estoy midiendo las habitaciones, sino las estoy contando. Estoy contando cuántas habitaciones hay vacías en ese hotel. ¿Sí me va a entender hasta ahí? Bien. A ver quién más está conectado aquí aparte de Paula. Bueno, aquí tengo a Esteban conectado, a Juan Malagón, a S.A. Bonilla 38, que no sé, pues no aparece el nombre, y a Paula Castro. Bien. Entonces, Juan, ¿sí está quedando claro? Sí, Bien. Entonces, algo que es importante decir acá es que estas variables cuantitativas están conformadas por datos numéricos o números que representan uy, yo puse media, no es una medida o un conteo, ¿sí? Y algo importante que hay que decir es que tiene sentido hacer operaciones matemáticas con estos datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo resto 60 kilogramos menos 55 kilogramos, yo digo, es que las dos personas tienen una diferencia de 5 kilogramos de peso, ¿sí? Entonces tiene sentido hacer la resta, por ejemplo. O no es que entre los dos suman 55 más 60, esto daría 115, ¿no? Entonces suman 115 kilos entre los dos, suman. O sea que tiene sentido sumar esos datos, restarlos, ¿sí?
Por ejemplo, la diferencia de temperaturas, si fueron en dos ciudades diferentes. Entonces, es que la diferencia fue de 7 grados centígrados. Entonces uno dice, uy, entonces allá está más caliente que acá. Si la diferencia es cero, pues quiere decir que tienen la misma temperatura, ¿sí? Pero entonces tiene sentido hacer operaciones con esos números. Por ejemplo, el precio de una acción. No, es que la diferencia, digamos, entre 12,2 y 4,5 es, creo que 8 punto algo, 7 punto algo. Entonces, esa diferencia, pues, es el, el precio, digamos, en el cual una acción excede a la otra y así. O si lo sumo, ¿no? Es que 12,2 más 4,5, eso da 16,7, entonces es la cantidad de plata que yo tendría que invertir para comprar una acción en cada una de las dos empresas. Entonces tiene sentido hacer sumas, restas y ese tipo de operaciones con estos datos. Por ejemplo, miremos cantidad de estudiantes en la clase. Digamos que esta es la toma de asistencia en varios días. Entonces, es que hoy vinieron cuatro y mañana cinco. Entonces hubo una diferencia de un estudiante. Sí, o sea, vino uno más que ayer. Bien. O sea que básicamente las variables cuantitativas son números, siempre, son datos numéricos, son números, pero que vienen de medidas o de un conteo. Y tiene sentido hacer operaciones matemáticas con esos datos. Bien. Ahora, ¿qué vienen a ser las variables cualitativas? Entonces vamos a ver qué vendrían a ser las variables cualitativas. ¿Sí? Voy a escribir, pueden ser, escribimos acá, se refieren a datos como características, ¿sí? Pueden ser características, pueden ser nombres, pueden ser cualidades, pueden ser atributos, pueden ser identificadores, pueden ser ese tipo de cosas, ¿no? Entonces son datos como características, nombres, cualidades, atributos, identificadores, ¿sí? Y aquí es importante que digamos que pueden ser numéricas o no numéricas, ¿sí? O sea que hay variables cualitativas que pueden ser números en lo cualitativo, porque a uno muchas veces le dicen, no, si son números es cuantitativas y si son letras son cualitativas. Eso es algo completamente erróneo. ¿Por qué? Porque es que las cuantitativas sí siempre van a ser números. Esas siempre van a ser números, pero las cualitativas no. En las variables cualitativas nosotros podemos encontrar números, pero también podemos encontrar variables como con letras, ¿sí? Con palabras. Entonces ya les voy a dar un ejemplo para que se entienda mucho mejor. ¿Listo? Entonces, como ejemplos, digamos el que uno siempre explica primero, el color de ojos. El color de ojos es una variable cualitativa. Que ahí que puede haber, puede haber unos datos como azul, puede haber verde, puede haber, qué sé yo, negro, puede haber café, eh, ¿qué otro color de ojos hay? Azul, verde, negro, café. No sé, creo que conozco eso nomás. ¿Sí? Entonces mira que un ejemplo de datos cualitativos
pues serían esos, son nombres, porque azul, verde, negro, café, esos son nombres de unos colores, ¿sí? Pero entonces el color de ojos es una variable cualitativa. Luego, por ejemplo, el nombre de una persona es una variable cualitativa, porque te identifica ese nombre, es un identificador. Por ejemplo, Oscar, ¿sí? Por ejemplo, Juan, por ejemplo, Paula. Todos esos son nombres. Entonces, esos datos, ¿sí? Estos datos conforman una variable que cualitativa. Bien. Por ejemplo, sexo. Entonces puede ser masculino, femenino. ¿Listo? Entonces, estos son ejemplos de variables cualitativas. Pero ¿cuándo son, por ejemplo, variables cualitativas que pueden llegar a ser un número? Entonces, por ejemplo, el número de cédula. Es un número. Digamos que el número de cédula de alguien es 12 4 7 6 que ese es el número de cédula de alguien, ¿sí? Otra persona tiene 1 0 ese es el número de cédula de otro. Otro es 80 ese es el número de cédula de otra persona. Pero fíjese que estos son números, pero no necesariamente son ¿qué? Me guardo esto para poderlo compartir ahorita. Entonces, mira, estos son números de cédula, ¿bien? Entonces son números, pero la pregunta que uno debe hacerse siempre que vea datos así numéricos en una base de datos es, ¿será que tiene sentido hacer operaciones con estos números? Por ejemplo, Juan, ¿será que tiene sentido restar el número de cédula de una persona con el número de cédula de otra persona? No, no creo. No, nada, ¿cierto? O sea, ¿qué querrá decir si yo resto mi número de cédula menos el número de cédula suyo? Ninguno. Porque es que ese número de cédula no está diciéndome, por ejemplo, es que yo soy el colombiano número 80 millones. No, porque así no funciona el número de cédula. El número de cédula es sencillamente un identificador, ni siquiera es un número que me esté organizando dentro de un conjunto, ¿no? Es sencillamente un identificador, como el nombre, pero en número. ¿Sí ven? Entonces, si yo hago esa resta, pues no tiene sentido. ¿Qué sentido va a tener restar dos números de cédula? Pues ninguno. Entonces, como son números, pero no tiene sentido hacer operaciones con ellos, entonces esas variables se entienden como cualitativas, porque realmente eso no es un identificador, o podemos llamarlo también una característica de alguien. ¿Mm? Otro que puede llegar a ser número, por ejemplo, el teléfono, ¿sí? Entonces, que el teléfono de alguien es 315 y bla, bla, bla. Es que ese sea el número de teléfono de una persona. El de otro, 316 5 ta, 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 ta. Este es el número de teléfono de otra persona. Que otro tiene 319 bla, bla, bla. Entonces ahí son números de teléfono. Nuevamente, le pregunto aquí a ver a Esteban. Sí, a Esteban. Esteban, ¿será que tiene sentido restar dos números de teléfono? Paula, ¿tiene sentido restar dos números de teléfono? No, señor. ¿Cierto? Que, por ejemplo, ¿qué querrá decir restar mi número de teléfono menos tu número de teléfono? Nada, literal. Nada, ¿cierto? Mientras que cuando restábamos, por ejemplo, las estaturas de nosotros dos,
ahí sí hay un sentido. Y es caracterizar, por ejemplo, que uno de nosotros es más alto que el otro o más bajo que el otro. ¿Sí? Entonces ahí sí tiene algún sentido hacer operaciones. Lo mismo, llamar lista todos los días y yo puedo ver, vea que hoy vino uno más que el otro. ¿Sí? Hoy, vea, es que en total tuve 500 asistencias en el semestre. ¿Ven? Tiene sentido hacer sumas, restas, cosas así, pero restar dos números de teléfono, eso no tiene sentido. O sea, eso no va a tener ninguna implicación, eso no va a transmitirme ninguna información realmente valiosa. Entonces, piense que la variable cualitativa, pues puede tener datos que son números o datos que no son números. Pero, pero, la diferencia es que los números en la variable cuantitativa sí tienen sentido cuando los operamos, en términos de operaciones matemáticas, ¿no? Mientras que las variables cualitativas, esas operaciones matemáticas con esos números no tienen sentido. Entonces, por eso uno tiene que mirar bien en una base de datos. Cuando yo me enfrento a una base de datos, yo tengo que mirar bien si mi variable es cuantitativa o si mi variable es cualitativa. Y eso yo lo logro es a través de ver los datos. Yo no puedo saber solo con el nombre de la variable. Por ejemplo, que a mí me digan número de cédula. Eso es cuálido, eso es cuántico. No, yo tengo que ir, miro los datos que hay ahí y digo, no, esa variable por los datos que hay ahí es cuantitativa o es cualitativa. Bien. Vean, esta otra, yo lo voy a escribir acá. Esta variable generalmente uno la codifica. Uno puede hacer una codificación, ¿sí? Y uno, por ejemplo, muchas veces establece en una base de datos que, digamos, masculino, dice, este le voy a nombrar con el uno. Y a femenino, yo lo voy a nombrar con el 2. Entonces, uno va y mira una base de datos, ¿sí? Y entonces empieza a ver uno, 2 y encuentra esa codificación. Uno, dos, uno, dos. Empieza a ver eso y entonces ya uno dice, eso es cuantitativa porque es que yo ahí vi números. ¿Será que sí? Pues no, porque es que en ese orden de ideas, si tú tienes un 2 en la base de datos y tienes otro 2 en la base de datos y tú lo restas, eso te da cero. Eso es como si tú estuvieras diciendo, es que femenino menos femenino da cero. Eso no tiene sentido. O como por ejemplo, si uno dijera, no, es que 2 menos uno eso da uno. Es como si dijéramos que femenino menos masculino da masculino. No tiene sentido. ¿Sí ven? Entonces puede ser que haya codificaciones, ¿sí? Que de hecho voy a escribirlo acá también. Porque las variables cualitativas se refieren a datos como características, nombres, cualidades, atributos, identificadores, códigos, ¿sí? Códigos. Entonces, esto lo que es una codificación de una variable cualitativa, ¿sí? Decir que masculino es uno, femenino 2. Y eso se hace así, es porque muchas veces en los software es más fácil trabajar con el uno y el 2 que no con el masculino o femenino, ¿sí? Entonces, no sé si queda claro este tema hasta aquí. ¿Sí se entiende, estimados?
Bueno, preguntas. Bueno, cuando no hay preguntas quiere decir dos cosas, o que todo quedó de verdad muy claro, o que no hay preguntas porque no me entendieron nada. Bueno, bueno, Juan Malagón me dice que claro, que todo está claro. Bien. Entonces, es muy importante identificar uno las variables cuantitativas y las variables cualitativas en una base de datos. Eso es importantísimo, porque es que la estadística que uno hace para la variable cualitativa es muy diferente a la estadística que uno hace para la variable cuantitativa, ¿sí? De hecho, nosotros el curso lo vamos a empezar con variable cuantitativa, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, maneras de representación de variables cuantitativas, entonces ahí hay digamos que herramientas gráficas visuales que nos permiten hacer como ese análisis exploratorio de la variable y todo eso. Bien, entonces yo tenía por acá ahorita esto, voy a borrar esto, voy a eliminar esto. Entonces, yo estaba aquí armando ahorita una basecita de datos. ¿M? Con el grupo anterior. O sea, es que yo también tengo otro grupo de estadística antes de ustedes. Entonces, estaba yo mirando aquí como tal lo que era una basecita de datos ahí pequeñita y la estábamos armando con los, digamos que, datos de los estudiantes. Entonces, había 17 estudiantes y pues ahí se armaron los datos. ¿Sí? Entonces, vean, uno, un error que comete uno, ¿sí? A la hora de pensar en una variable en estadística, es pensar que la variable es el nombre de la variable. O sea, eso es como una abstracción, porque digamos que mi nombre, o sea, ustedes saben que mi nombre es Oscar Iván Rodríguez, ¿sí? Pero realmente ese es mi nombre, pero no soy yo, ¿sí me entienden? Entonces lo mismo pasa con la variable en estadística. Porque una cosa es el nombre que tiene la variable, en este caso, por ejemplo, es sexo, pero otra cosa es la variable, ¿sí? Entonces, la variable los datos. Mire, la variable es el conjunto de datos. Esto es la variable, sexo. Son esos datos. ¿Sí estamos? Los datos son la variable, o sea que esta variable tiene 18 datos. Y esos 18 datos son los que conforman la variable sexo. Pero sexo es únicamente el nombre de la variable, más no es la variable. Sin embargo, cuando yo me voy a referir a la variable, uso el nombre. Sí, es tal cual como uno. O sea, cuando se van a referir a mí, ustedes dirán el profesor Óscar, ¿sí? Pero en sí, ese es mi nombre, más no soy yo. Lo mismo pasa acá. Este es el nombre de la variable, pero la variable es el conjunto de datos que la conforman. ¿Bien? Estatura, miren, entonces este es el nombre de la variable, ¿sí? Y estas son las observaciones o los datos que realmente sí son la variable. Entonces la variable viene a ser es el conjunto de datos que conforma como tal la variable estatura, ¿sí? Entonces si ven que la variable aquí en estadística es muy diferente a lo que es la variable en cálculo. O sea, es un concepto totalmente distinto de variable. ¿Ah? Porque aquí la variable, entonces es todo un conjunto de datos y tiene un componente de hecho aleatorio, porque uno en estadística generalmente estas bases de datos las arma es seleccionando una muestra y en esa muestra entonces usted saca que el sexo, la estatura, el color favorito, que la red social favorita, que el promedio de notas, ta, ta.
¿Sí me entienden? Entonces tiene un componente incluso aleatorio ahí intrínseco. Ahora vea, color. Entonces el color favorito puede ser azul, verde, verde, negro, azul. Entonces nuevamente, la variable color no es el nombre color, ese es el nombre. La variable está conformada es por los datos en ese conjunto. ¿Sí me va a entender? Listo, bien. Entonces, la variable red social que más frecuenta. Entonces, aquí estaban, me dijeron estas, ¿sí? La red social que más frecuenta. Ah, es YouTube, Facebook, Entonces, son unos datos que conforman a la variable. Sin embargo, la variable no es el nombre, red social, ese es el nombre de la variable. La variable en sí es el conjunto de datos que están ahí en la variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque las variables en estadística las entendemos es como conjuntos de datos, ¿sí? Dentro de la información, que tienen una característica que los define. Ahora, promedio de notas, vean. Entonces ahí alguien tiene promedio 50, otro tiene promedio 60, otro tiene promedio 100, etcétera. ¿Listo? Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuáles de esas variables, por ejemplo? Bueno, empecemos desde la primera. Esta variable, la variable sexo, ¿ustedes la ven? ¿Es cuantitativa o es cualitativa? Cualitativa. ¿Por qué si son números? Porque la estás codificando y no se pueden operar con los sexos. Exacto, no tiene sentido si yo los opero. Por ejemplo, yo digo 1 - 1 da 0. O sea, recuerden que uno creo que era masculino, dos femenino. Entonces quiere decir que 1 - 1 da 0. O sea que femenino menos femenino. Ah, no, perdón, masculino menos masculino dio 0. Es que 0 ni siquiera tiene representación ahí. O sea que a pesar que ustedes están viendo números allí en esa basecita de datos, esos números no representan medidas ni conteos. Por lo tanto, y tampoco se pueden operar, o usted los puede operar, pero esa operación no tiene ningún sentido, no tiene ningún significado, ¿sí? O sea, esas operaciones matemáticas no tienen significado. Entonces aquí escribimos que la variable sexo es quali. Yo siempre voy a hablar quali y quanti, nunca voy a hablar cualitativas. De ahora en adelante ustedes ya saben que cuando yo me refiero a una variable de tipo quali, pues una variable de tipo cualitativa. Y una variable del tipo quanti, pues es una variable de tipo cuantitativa. ¿Bien? Estatura. Miremos, estatura. Entonces, la estatura que ustedes ven ahí. Entonces, para yo determinar el tipo de variable que es, yo no me fijo tanto en el nombre, yo me fijo es en los datos que hay ahí. Entonces yo digo, ah, mire, vean los datos que hay ahí. Sí. Ah, ya, entonces son números. Ah, bueno, entonces puede ser cuanti o puede ser quali. Listo. Pero esos números vienen asociados a una unidad de medida, sí, al metro. Ah, bueno, ¿tiene sentido que yo los opere? Sí, por ejemplo, si yo opero, digamos, 1,75 o 1,8 menos 1,75, quiere decir que hay 5 centímetros de diferencia entre la estatura de uno y otro. O sea que uno de ellos es 5 centímetros más alto que el otro. Tiene sentido. Ah, ya. ¿Estamos? O sea que la estatura es qué tipo de variable. Cuantitativa. Exacto. Vean, a veces le definen a uno mucho como el cero.
O sea, ¿el cero tiene sentido ahí? Sí. ¿Por qué? Porque es que si yo hago la diferencia entre dos de esas, por ejemplo, entre esta persona 1,57 y esta otra persona 1,57 y yo resto, quiere decir que el cero es que la diferencia entre sus estaturas es de 0 centímetros o de 0 metros, perdón, lo cual indica que miden lo mismo. O sea, que esas dos personas tienen exactamente la misma estatura. O sea que el cero sí tiene sentido. Ahora, variable color. Bueno, esa variable color, ese era color favorito, es obviamente, bueno, no obviemos nada. Es que la variable color Es cualitativa. es quali. Exacto. Es una variable quali. ¿Por qué? Pues porque primero no son números. Y cuando una variable es cuantitativa, es así, sí o sí es números. Pero si la variable es así con letras y eso que son, es nombre, de hecho son nombres de colores. Entonces, como son nombres, uno ya sabe que eso es quali. Ahora la variable red social, que se refería a la red social que más consultan. Entonces, esa variable es qué, quanti o es quali. Quali. Quali, correcto. Y ahora la variable promedio de notas. Es quanti. ¿Por qué? Porque se pueden operar. Sí, por ejemplo, si yo miro, por ejemplo, la diferencia entre estos dos personajes. Entonces yo, por ejemplo, hago 52 menos 50. Ah, entonces la diferencia es de 2. Y esa diferencia de 2 me indica, pues, que uno tuvo mayor rendimiento académico que el otro, ¿sí? Entonces me permite como identificar de cierta manera, digamos que quién tuvo mejor rendimiento académico que el otro. Entonces, si yo hago esa resta, digo, ah, mire, 2 es la diferencia entre ellos, 2 puntos. Y es una medida, porque es que el promedio de notas está dado en términos de una escala de medición que es de 0 a 100. Entonces le estás asignando una medida y un patrón de medida que son los puntos. Entonces, la unidad de medida es el punto. Entonces, alguien tiene un promedio de notas de 50 puntos, ¿sí? Otro tiene un promedio de notas de 40 puntos, ¿bien? Tienen una diferencia de 10 puntos, quiere decir que el rendimiento académico de uno con respecto al otro fue 10 puntos superior. ¿Estamos? Ahora, si yo resto dos que sacaron lo mismo, por ejemplo, estos dos, ¿cuánto me da esa diferencia? Nada. Ah, no, da cero, ¿cierto? Entonces la diferencia es cero. ¿Y eso cómo lo interpretas? Pues que tuvieron exactamente el mismo rendimiento académico. ¿Sí me va a entender? O sea que este promedio de notas es cuanti. ¿Listo? Bueno, no sé si queda claro hasta ahí el mensaje. Bueno, por acá Paula me dice que sí. Entonces, Juan Malagón, ¿te queda claro el mensaje? Sí, profe. Listo. Lo primero, o sea, realmente lo primero que uno debe hacer cuando tiene una base de datos o cuando uno se enfrenta a una base de datos, siempre lo primero que hay que hacer es caracterizar las variables. O sea, ¿qué tipo de variables son las que voy a tratar? Si son variables cuantitativas, si son variables cualitativas. Y no se dejen llevar solo por el nombre. Que ustedes digan, es que es sexo. Pero bueno, miremos qué datos son los que componen esa variable.
Ah, bueno, son datos de esta forma. Entonces, son quanti. Digo, quali, porque son una codificación de femenino masculino hacia uno o dos. Entonces, ¿qué cae en estatura? Entonces yo miro los datos, pero no es solo estatura y ya porque es estatura, entonces es quanti. No, es por los datos. Porque puede ser que, ¿qué tal alguien haga esto? Mire, estatura. Y yo diga, ah, eso es quanti. Y yo le digo, ah, sí, entonces, por ejemplo, a estatura, y yo fui y miré los datos que había en la variable y decía era esto, mire, pequeño, grande, o incluso ni siquiera pequeño, grande, sino alto, bajito, alto, bajito. Y entonces usted, ¿qué diría que es si la estatura tuviera era estos datos? Luego aquí otro bajito, y otro dice, no, es normal. Entonces ahí esta variable estatura, ¿ustedes qué dirían? ¿Que es cuanti o quali? Esta. Quali. Ajá. Mientras que esta que dice estatura es quanti. Porque es que la cuestión es mirar qué datos hay ahí en la variable. O sea, es que uno para definir realmente qué tipo de variable es, uno lo hace es con base en los datos que hay ahí. Porque es que la variable en sí es el conjunto de datos, no el nombre. Bien. Listo, entonces son las 12:01.